Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este último conversatorio del proyecto Arte más Ciencia igual Conciencia de la línea de formación del Fondo Regional de Tarapacá año 2021. Están todos invitados a seguir las actividades de este proyecto en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook, lo pueden encontrar por ArtCC, y todos los conversatorios, incluyendo el de hoy, que se han hecho en noviembre, pueden verlos en nuestro canal de YouTube ArtCC. Queremos agradecer a nuestro expositor de hoy, nuestro último invitado, Sebastián Prieto. Él es médico psiquiatra, jefe del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud de la región de Coquimbo y especialista en psiquiatría comunitaria. Y con él abordaremos la temática arte, ciencia y comunidad. Así que te invitamos, Sebastián, te agradecemos estar con nosotros hoy para que puedas exponer sobre esta temática y tu visión al respecto. Bienvenido. Muchas gracias, Daniela, y muchas gracias también a Taku por la invitación. Siempre es importante estos espacios para poder hablar al público general, porque muchas veces uno no tiene la posibilidad de hablar de estas cosas, y la verdad es que la salud mental es mi tema, ¿cierto? Es lo que me apasiona y lo que más me motiva para poder avanzar en términos de los desarrollos colectivos, y esta lógica, ¿cierto?, de arte, ciencia y la relación que pueda tener con la salud mental no siempre es tan evidente, ¿cierto? Y de repente es necesario esclarecer un poco cuál es el entramado que está debajo de eso y por qué podrían tener un vínculo y la importancia de ese vínculo. Y en ese sentido hay que, primero que nada, establecer que la salud mental ha dado giros a lo largo de su historia y ha vivido procesos que han sido bastante difíciles y bastante duros de enfrentar, especialmente en los periodos intermedios de su desarrollo, donde los profesionales de la salud mental hemos sido responsables muchas veces de algunos de los abusos y de los atropellos a los derechos humanos más graves que se han vivido en la humanidad. Hay que recordar, por ejemplo, que los nazis empezaron con las personas que tenían enfermedades mentales, el exterminio. Y eso es una señal de cómo nosotros enfrentamos precisamente las formas diversas de desarrollarse desde el punto de vista psíquico. Las vemos muchas veces como amenazas, muchas veces lo son y otras veces solamente es un prejuicio, y al temerle las enfrentamos de manera muchas veces violenta. Y por eso que es importante entender que hoy día lo que estamos haciendo en el trabajo en salud mental difiere mucho de lo que en esos momentos de la historia ha ocurrido. Hoy día el cuestionamiento al modelo institucional de trabajo en salud mental es amplio, si bien todavía no es reconocido por toda la población y por toda la comunidad, y nuevamente por eso también agradezco este espacio para poder hablar de esto. Es importante entender que la institucionalidad en salud mental ha sido muchas veces la responsable de estas formas de comportarnos, donde la necesidad de que las personas estén lejos de la comunidad para que no le hagan daño, ¿cierto? Que esa ha sido como la lógica de la internación y finalmente de la exclusión, es también a la vez lo que ha hecho que las comunidades se empobrezcan desde el punto de vista de su cultura, y también lo que ha hecho que las personas que sufren de estos tipos de problemas, que a veces ni siquiera han sido problemas graves, a veces han sido problemas menores, se vean más perjudicadas que beneficiadas con la atención en salud. ¿Y por qué hablo de esto? Creo que era importante hacer esta primera introducción porque precisamente eso es lo que está muy ligado con los temas de arte y ciencia. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a desmenuzar un poco qué es lo que está detrás de los problemas de salud mental, uno empieza a encontrarse que lo que está ligado, el pegamento que une los distintos elementos asociados al enfermar en salud mental o el malestar en salud mental, tiene que ver con la construcción de una identidad. En las personas que tienen trastornos psicóticos, en las personas que sufren trastornos del ánimo, incluso con aquellos que sufren trastornos ansiosos, que son muy comunes, en una prevalencia alta en la población. Un 80% de la población va a tener en algún momento de su historia de vida la necesidad de atenderse por algún problema de salud mental, así que podemos decir que estamos todos metidos en esto. Detrás de eso muchas veces están, y la mayor parte de las veces, y si me preguntan a mí, y me están preguntando a mí todas las veces, lo que está detrás de eso tiene que ver con elementos identitarios. Y no solamente con identidad desde el punto de vista personal, sino también con identidad colectiva. Es decir, con ser parte
los trastornos más graves, por ejemplo, las enfermedades más graves, trasladan esa falta de identidad cultural y de colectivo a la vida psíquica personal, individual de cada sujeto. Si uno lo piensa, a lo largo de la historia personal, uno va construyendo su personalidad, ¿cierto? Eso yo creo que lo tenemos más o menos claro. No partimos con un carácter, con una personalidad completamente formada. La vamos desarrollando en la medida de que nos vamos relacionando y vinculando con distintos personajes, distintas relaciones, distintas familias y comunidades con las que nos vamos encontrando. Y en ese encuentro, nosotros lo que construimos es de manera especular, ¿cierto? Como un espejo, mientras construimos identidad, estamos construyendo también cultura. De alguna manera la cultura es una forma de entender la identidad colectiva, ¿cierto? Y quizás las dos formas más maravillosas, ¿cierto?, de construcción cultural, lo decían algunos filósofos antiguos de los idealistas alemanes, son precisamente el arte y la ciencia. Hay otras que podrían estar ahí involucradas, como la filosofía, ¿cierto?, el lado espiritual, también el enriquecimiento espiritual. Pero son los puntos cúlmenes del desarrollo humano, estos elementos, específicamente el arte y la ciencia. En líneas que son distintas, ¿cierto? No son exactamente iguales. El arte apela a una conciencia más sensorial, ¿cierto? De expresión emocional, de transmisión de elementos comunes en relación a un espíritu que se da en una época determinada. Y la ciencia tiene, basada en el método científico, ¿cierto? Tiene que ver con una forma más lógico-matemática de enfrentar lo que somos y lo que estamos construyendo, pero se ha tendido a oponer estos dos elementos cuando en realidad no son tan opuestos, sino que son dos variantes de manifestación del espíritu humano y que es lo que en definitiva es lo que nos salva, ¿cierto? El salvavidas de este malestar emocional permanente. Si pensamos en lo que nos está pasando hoy día como sociedades, y en particular a nuestra sociedad, es que hemos tendido de manera muy marcada a las lógicas más individualistas de la libre competencia, en donde nos ponemos uno frente al otro como competidores, ¿cierto? Valga la redundancia, en que si yo gano más es mejor, digamos, me transformo en mejor sujeto para esta sociedad, porque logro acumular, y al lograr acumular lo que sea, digamos, no solamente dinero, logro acumular experiencia o distintas cosas, yo eso lo puedo ir transfiriendo a otro, pero que a la vez me separa de ese otro, y pone a ese otro no como un par, sino como una persona en un nivel distinto que el mío. Eso es lo que hemos estado viviendo recientemente, ¿cierto? Y en ese sentido es muy interesante lo que está pasando hoy día a nosotros como país, en donde estamos en un proceso de encuentro, de reconstrucción de confianza, de reconstrucción de espacios de discusión y de espacios democráticos que van a tener una importancia enorme en política, por supuesto, y en cómo va a ser el desarrollo de nuestro país, pero que también van a tener una tremenda importancia en los términos de nuestra propia salud mental. Porque de esa manera estamos ejemplificando la forma como se está construyendo hoy día la Constitución, por ejemplo, estamos ejemplificando cómo colaborando somos capaces de sacar adelante proyectos y desarrollos que nos incluyan a todos y que no dejen a nadie atrás, ¿cierto? Hay una máxima del excursionismo que es que vamos todos juntos, ¿cierto? Vamos al paso del más lento. El más lento se pone adelante y los más capacitados se ponen al final cargando un poco más de peso, porque lo importante es llegar juntos, porque las mochilas de todos importan. En la mochila de uno va la olla y en la mochila del otro va la cuchara de palo, digamos. Entonces necesitamos las dos cosas. Y esa diversidad y ese encuentro en la diversidad, que en definitiva es lo que constituye la comunidad, porque una comunidad se diferencia en eso de una institución, en la diversidad, en que está para sí misma, para la construcción de esta comunidad y no para los valores o las instrucciones que vienen desde una institución jerarquizada. Ese espacio de comunidad es lo que permite la construcción de la salud mental, porque no podemos considerar que nosotros individualmente vamos a contar con todos los elementos y con todas las herramientas necesarias para poder crecer.
Y ahí yo soy médico, ¿cierto? Soy psiquiatra, por supuesto que tengo una línea científica en términos de la formación y adoro la ciencia, encuentro que es maravillosa, pero también es importante tener en cuenta que la ciencia sin arte pierde espíritu, ¿cierto? Sin creatividad. Una ciencia institucionalizada que se somete solamente a las lógicas de las publicaciones científicas, de las revistas científicas, de los concursos internos para los académicos y los docentes y los investigadores, de ir agarrando mayor escalafón o ganarle la pelea al otro en términos del número de publicaciones que hacemos, es una ciencia que pierde sentido. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Hoy día hay un montón de publicaciones, hay un montón de revistas que están publicando todos los días una cantidad enorme de artículos que no alcanzamos ni siquiera a leer realmente, pero que tienen que ver con cumplir con un mandato, cumplir con un programa que está planificado en cada una de las instituciones académicas o científicas que respaldan esta investigación. Y nos encontramos que aquellos que deciden desligarse de esa línea de trabajo y se conectan más con lo espiritual que está detrás, con el sentido colectivo de lo que estamos haciendo, que se parece mucho más al arte, logran fusionar estos elementos y hacer que este desarrollo y este progreso sea de real utilidad para todos y un crecimiento uniforme. Yo creo que con el arte debe pasar más o menos lo mismo. No soy experto en arte, me costaría hablar de eso. Creo que hay otros expertos aquí que podrían decir algo al respecto. Pero probablemente pase algo parecido. Soy cercano al mundo artístico también por lazos familiares y otros. Cuando uno piensa el arte como un desarrollo comercial, ¿cierto? Nos encontramos con elementos que muchas veces carecen de esa riqueza, de ese aporte que entrega la comunidad, de ese cuestionamiento, de esa crítica a lo que somos y a cómo podríamos ser y a lo que estamos siendo, ¿cierto? Y eso es muy relevante, es el tema de los verbos. Y quiero hablar un poco de eso, no sé si me voy a extender mucho más después de eso, pero es importante entender que permanentemente nosotros estamos siendo algo. Decimos que esto se conjuga en gerundio, ¿cierto? Nosotros, más que fuimos, somos o vamos a ser, estamos siendo. Con lo que contamos es con este presente progresivo. En cada decisión que tomamos, en cada acto que realizamos, en cada elemento que construimos, no solamente nos constituimos a nosotros mismos, sino que también constituimos a las comunidades de las que somos parte. Y así, de esa manera, nos responsabilizamos de lo que estamos siendo. De otra forma, lo ponemos como algo estático, como que ya somos de cierta manera. Y, a propósito de ciencia, ¿cierto? La ciencia constituye muchas veces la forma como entendemos el mundo. Y nos llena de ciertos prejuicios que a veces son positivos, ¿cierto? Es bueno saber que cierto hongo es venenoso, ¿cierto? Para no comérselo. En ese sentido la ciencia es un tremendo aporte. Pero también muchas veces nos restringe de una serie de experiencias, por ejemplo, ese mismo hongo en dosis pequeñitas puede ser saludable, ¿cierto? Y nos llenamos con la idea de que el hongo es venenoso, pero quizás si lo sometemos y nos atrevemos un poco más allá, descubrimos que eso es saludable. Lo pongo como un ejemplo porque eso hoy día está ocurriendo. Los hongos alucinógenos, que históricamente han tenido serios problemas, han generado problemas reales, digamos, en la historia, hoy día se ha descubierto que microdosis, aplicadas con cierta frecuencia, pueden ser tratamientos súper efectivos para cuadros depresivos que con otras formas no se resuelven. Entonces, lo relevante de esto es que la ciencia nos puede llenar de prejuicios, pero a la vez también nos puede abrir una serie de posibilidades. Y en eso hemos ido avanzando enormemente y hoy día cada vez más sabemos que el elemento colectivo en los factores preventivos y promocionales de la salud empieza a cobrar una mayor relevancia. En los años 60 más o menos, se dio uno de los procesos más interesantes, o por los años 50 fue la verdad, de desinstitucionalización, es decir, de egresar a personas que estaban internadas en hospitales psiquiátricos en Inglaterra, se empezaron a sacar de los hospitales psiquiátricos para retornar con sus familias
o a espacios de residencia que estaban dentro de sus comunidades. Y eso porque se encontró una evidencia importante de que el hospital psiquiátrico en sí mismo, las personas que se quedaban viviendo para siempre en el hospital psiquiátrico, iban empeorando a lo largo de su evolución, comparados con los otros que se desarrollaban en sus comunidades. Pero se dieron cuenta que cuando las personas llegaban a sus familias, algunos tenían que volver a hospitalizarse, no lograban insertarse bien. Y empezaron a analizar cuáles eran los elementos que estaban asociados a la recaída. Y gracias a eso se descubrió que hay un concepto que se llama la alta expresividad emocional familiar negativa, que tiene que ver con varias cosas que no voy a profundizar ahora, pero tiene que ver con la forma como se relacionan las familias, que hacía que estas personas recayeran. Pero lo interesante, a lo que quiero llegar con esto, es que después de este hallazgo se profundizó un poco más y se descubrió que ese elemento de la alta expresividad emocional familiar es mucho más importante en la prevención de las recaídas que incluso el tratamiento farmacológico. Es decir, que los fármacos son importantes, no cabe duda. Una persona que requiere un tratamiento debe seguirlo, digamos, porque si no se enfrenta a problemas, pero si ese tratamiento no va de la mano de un cambio en la forma como se relacionan las familias entre sí, no tiene impacto real en la probabilidad de tener una recaída y tener que retornar a un espacio de hospitalización. Y eso que se construye, eso es un resultado de un hallazgo científico, ¿cierto? Pero es en esa práctica cultural, en la forma como nos vinculamos, en la forma como construimos y como estamos construyendo, nuevamente en un presente progresivo, ¿cierto? Como estamos construyendo la comunidad que somos, donde se va a ver reflejado de mejor manera el impacto de los tratamientos, digamos, y del manejo de los problemas de salud mental. También es importante que tanto el arte como la ciencia construyen novedades, construyen nuevas formas de ver el mundo, formas que habitualmente no vemos. Y en eso, las formas diversas, hoy día ya no hablamos tanto de los trastornos, ¿cierto? Hoy día hablamos mucho más de la neurodiversidad, entendiendo que tenemos todos distintas formas de desenvolvernos desde el punto de vista psicoemocional en el mundo, y que en ese rango hay algunos rangos que se escapan un poco, pero otros que son condiciones con las que convivimos. Y al aprender a convivir con ellos, generamos novedad y generamos una nueva realidad que se hace mucho más inclusiva. Y ahí, tanto en el mundo del arte como en el mundo de la ciencia, estas personas neurodiversas han sido enormes aportes, porque traen consigo, incorporado desde muchas veces de su nacimiento o desarrollado a partir de experiencia de vida, una forma completamente distinta de ver el mundo, y lo entregan a través de estos elementos. El arte es una herramienta fundamental para poder mostrar formas distintas de ser y de posibilidades de futuro. Y en el arte, por lo mismo, es que el arte ha cobijado muchas veces a muchas de estas personas neurodiversas, muchas personas que en otro espacio o en otras formas de análisis serían consideradas locas, enfermas, trastornadas o lo que sea. En el espacio del arte encuentran un lenguaje que gracias a eso no solamente se sanan, sino que además permiten mostrar las formas de sanar hacia todos los demás. No solamente los que están o puedan llegar a enfermar realmente, sino aquellos que somos distintos, que tenemos formas de ser distintos. En ese sentido hay muchos ejemplos, ¿cierto? No los vamos a nombrar, pero la historia está marcada por muchos ejemplos de artistas, y en el mundo de la ciencia también, porque esa experiencia con realidades distintas, con formas que muchas veces se catalogan como alucinaciones, ilusiones, ha permitido mostrar mundos que antes no veíamos y que incluso han permitido construir realidades que hoy día son demostrables. En ese sentido, creo que es importante en este espacio que se llama Arte más Ciencia igual Conciencia, ¿cierto? En este espacio, entender que es esa conciencia la que nos va a permitir salir adelante, ¿cierto? Es ese desarrollo de la conciencia
y de la conciencia no individual, porque la conciencia no se entiende de manera individual, ¿cierto? No podríamos hablar de conciencia en términos filosóficos y también psicológicos si no existiera un otro. La conciencia siempre tiene al menos dos variantes, ¿cierto? Y esto es un poco más concreto. Hay una conciencia intencional que está tiende hacia algo. Siempre la conciencia es conciencia de algo, ¿cierto? Nunca una conciencia vacía. Y también siempre la conciencia es fenoménica. Siempre la conciencia es interna. También yo tengo una conciencia particular de las cosas. Y es en esa combinación donde la conciencia se desarrolla y se enriquece. Entre la forma como yo vivo de manera absolutamente propia la realidad, donde mi rojo es distinto al rojo de cualquiera de ustedes, donde mi verde es distinto al verde. No sé, me acuerdo de que la gente que vive en el Sahara tiene como 400 cafés, porque son capaces de identificar en la arena del desierto muchas variantes distintas, y yo probablemente vería dos, con suerte, ¿cierto? Siempre es personal, siempre es particular, y siempre es propia y en ese sentido inalienable, pero también siempre tiende hacia afuera. Y en ese sentido construimos la conciencia porque tendemos hacia ese otro. Y es en ese otro donde además nosotros nos vemos reflejados. Y así es como se construye esto que llamamos cultura. Entonces creo que es muy pertinente este espacio, y por eso también vuelvo a agradecer que se esté dando, porque es clave que podamos desarrollar en nuestras comunidades el arte y la ciencia de manera coherente, de manera compatible, no poniendo una a la otra como elementos que tengan que competir en esta lógica en que nos encontramos hoy día, ¿cierto? De que uno tiene que elegir, ¿cierto? Yo tuve que elegir en segundo medio, si era humanista, biológico o matemático, y la verdad, a mí fue muy difícil encontrar que estaba todo muy relacionado y que todo es complejo, ¿cierto? Y en esa complejidad es donde está la riqueza y lo apasionante. Entonces, esto de que ustedes lo vinculen y que lo vinculen con el desarrollo de la conciencia, creo que es el palo al gato, y por ahí tiene que ir el camino hacia donde tenemos que enfocarnos por un desarrollo de una cultura inclusiva que esté metida dentro de nosotros mismos y que por lo tanto también con eso derribemos el estigma, los prejuicios, las predisposiciones negativas hacia la existencia de otros distintos a mí, que a la larga es lo que más contribuye al desarrollo de una salud mental, tanto personal como colectiva. Eso, no sé si me quieren hacer alguna pregunta, que aclare algún punto, me fui en la bola. Sebastián, gracias porque es súper atingente todo lo que estás exponiendo. Tenía, no sé, tú estudias el cerebro como un órgano, eso me lo dijo mi psiquiatra una vez que era un órgano, que explota, entonces sentí explosiones con, oh, qué cierto esto, qué atingente. Estamos, como bien tú decías al inicio, en un periodo social súper importante. Estos últimos 2 años han hecho que haya como una deconstrucción y nueva construcción de cómo vivimos en comunidad. ¿Y cuál crees tú que son los desafíos que vienen por delante, y también cuáles han sido los obstáculos? Porque creo que quizás conociendo los obstáculos quizás es más fácil después ir desenredando como las madejas que han eh, que, no han permitido que haya como una fluidez entre esto que tú dices, que se considera el arte y la ciencia como complementos y que puedan estudiarse por igual o entenderlas como vías de cohesión en la comunidad. Tremenda pregunta, Daniela. Bueno, en la presentación nos dijeron, yo soy parte de una sociedad de salud mental comunitaria de Chile, se llama SOSAMCHI, y en SOSAMCHI estudiamos sobre estos temas, tenemos grupos de estudio en relación a esto. Y es súper buena la pregunta, porque precisamente en los obstáculos es donde está la riqueza y la potencialidad de desarrollo positivo. Y en la base de todo está la relación entre humanos, ¿cierto? La relación entre comunidades. Esa relación está marcada permanentemente por el poder.
es el poder el poder como lo entendamos. El poder la época medieval era el poder de la espada, ¿cierto? Así es simple, digamos. Más adelante era un poder probablemente más centrado en lo económico, en el que tenía la riqueza, no solamente con la espada, sino también el que podía comprar a los que reglamentaban las leyes, ¿cierto? Y todos los elementos. Posteriormente, eh, hay un autor particular, digamos que es Foucault, que lo conocen, habla del poder disciplinario, el poder de la disciplina, ¿cierto? Que norma. Hoy día ese poder probablemente esté transmitido un poco más hacia el control, más que la disciplina, el control a través de la tecnología, a través de estos aparatos malévolos, ¿cierto? El control y el conocimiento de lo que pasa con el otro, ¿cierto? Probablemente muy marcado por el mercado, pero no solamente asociado al mercado, sino también con un tema policial. Pero detrás de toda esa forma, en el fondo, lo que está ahí son las relaciones de poder. Y las relaciones de poder son intrínsecas de la humanidad. Por lo tanto, no podemos renunciar tan fácilmente a la relación de poder. Se establece una relación de poder entre madre e hijo, por ejemplo, se establece una relación de poder entre el que hace un proyecto para el Fondart y que tiene que contratar, entre comillas, a los artistas para que lo ejecuten, es el que tiene que transmitirlo. Siempre está el poder instalado ahí. Y creo que renegar de eso sería un error, porque dejamos que ese poder lo tenga otro, si renegamos de ese poder. Creo que esto es una creencia, ¿cierto? Es mi opinión. Creo que la forma es entender ese poder como un poder que no es individual, sino que es un poder que es colectivo. Y al poder horizontalizar ese poder y poder progresivamente ir descargando ese poder, que el poder es potencia, ¿cierto? Poder es la posibilidad de hacer cosas, de cambiar cosas, de realizar cosas. Al ir asumiendo ese poder, pero a la vez asumiéndolo de manera horizontal, no jerarquizada, colaborativa, democrática, fraterna, solidaria, somos capaces de transformar las lógicas en que entendemos nuestros desarrollos. Eso se puede aplicar, creo yo, en el taller de arte, se puede aplicar en el box de atención clínica, creo que también se puede aplicar en el laboratorio científico, en la lógica de la investigación, la lógica de producción artística, a propósito de los temas que estamos hablando, pero también en otros elementos. Ahí la relevancia de que las personas que están en directa relación con el trabajo sean las que puedan administrar ese poder. Creo que ahí es donde se juega mucho del desarrollo que tengamos como colectivo. Y no lo digo de una forma tan, no quiero parecer así como de extremo, ¿cierto? Tiene que ver con cuestiones súper concretas y súper prácticas. Y en ese sentido creo que el valor de la artesanía, ¿cierto? Como de esta posibilidad de tú mismo tener ciertos conocimientos, encontrar esos conocimientos a través de uno con la realidad, con la necesidad, y en eso generar una solución creativa que involucre tanto la ciencia como el arte práctico. Eso de alguna manera permite que las soluciones sean pertinentes culturalmente, óptimas desde el punto de vista del desarrollo personal de aquel que debe ser el beneficiario de esto. Y lo vivo muy de cerca porque yo siempre he considerado que la medicina es una artesanía. Es difícil hablar sin hablar desde uno, ¿cierto? Y yo hablo desde mí y gran parte de mí es lo que es ser médico, no es todo lo que soy, pero es una parte importante. Y la medicina es un poco eso, y creo que es homologable a muchas otras disciplinas. La medicina adquiere una serie de conocimientos, por ejemplo, la psiquiatría adquiere una serie de conocimientos desde la farmacología, de las neurociencias, de la psicología, pero esos conocimientos no bajan de manera directa
a mi indicación o a mi sugerencia con un paciente, sino que tiene que estar puesto a beneficio y en práctica de lo que aquella persona necesita, aquella persona, aquella familia, aquella comunidad necesita. Entonces, tengo que ser capaz de hacer conversar, hacer dialogar estos elementos científicos, teóricos, con estos elementos prácticos. Y para mí eso es una artesanía. Y ahí ocupé una palabra intencionalmente, ¿cierto?, que es la del diálogo. Para poder lograr esa difusión del poder, esa creatividad en la práctica desde lo teórico, es clave el que podamos dialogar. Estamos acostumbrados a pelear, a discutir, a debatir, estamos súper poco acostumbrados a dialogar. Y en ese diálogo, en eso que ocurre en el diálogo, es probablemente donde vamos a encontrar la mayor parte de la solución. Bueno, Sebastián, te queremos agradecer por tu exposición buenísima, muy clara. Todos quienes vean esto van a poder entenderlo y yo creo que empatizar con la información que nos ha dado. Una temática potente, genial para cerrar este ciclo de conversatorios. Te queremos agradecer por, por transmitirnos tu conocimiento. Qué bueno que están estas visiones de la salud mental. Y bueno, a todos quienes nos están viendo, agradecer su sintonía, que hayan visto este y los otros conversatorios. Así que ha sido un mes intenso y muy interesante, ha habido muchas temáticas buenísimas, así que muchas gracias y bueno, les recordamos que pueden seguir viendo todo lo que acontece en ArtCC. Ya en un mes más se vienen las exposiciones en la región de Tarapacá, así que van a poder ver el trabajo de todos los laboratorios. Ahí vas a poder verlo online quizás, Sebastián, pero muchísimas gracias. También a Taku y a Felicitaciones todos por su quienes han trabajo. estado presentes.